Señor los bendiga. Un saludo para todos. El mensaje para el día de hoy, tiene como título El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. ¿Qué será eso? Un misterio. ¿Qué será eso de un misterio? La palabra de Dios nos habla de muchos misterios. La palabra de Dios no nos habla de, y esto quiero que los hermanos que nos van a escuchar hoy por primera vez, cada cosa que ustedes escuchen en estos mensajes, en esta palabra que se predica, les pedimos que confirmen con la palabra de Dios, confirmen cada cosa que el predicador diga, cada cosa que se predique aquí o que ustedes escuchen en cualquier parte, a donde ustedes vayan, a donde ustedes se dirijan y escuchen un mensaje de la palabra de Dios, donde el predicador diga que lo que va a predicar, valga la redundancia, es palabra de Dios. Les pedimos que siempre confirmen con la palabra. Habrán cosas que el misterio de la iniquidad es el título del mensaje del día de hoy. Habrán cosas que ustedes escuchen aquí que tal vez les suenen un poquito diferente o tal vez muy diferente a lo que han escuchado normalmente en los mensajes que se predican de la palabra de Dios o supuestamente de la palabra de Dios. Así que los invito a que de cada cosa que se predica vayan a la palabra de Dios y confirmen si lo que están escuchando es bíblico o no es bíblico, si está en las escrituras o si no está en las escrituras. Como les digo, habrán cosas que se salen de la ortodoxia, del conocimiento que cada uno tiene, tal vez. Todos en su momento hemos manejado cierto conocimiento de la palabra de Dios y mucho de ese conocimiento que manejamos o en gran parte ese conocimiento que manejamos en alguna ocasión ha venido solamente de lo que hemos escuchado. Mucho de ello pues no lo hemos realmente y honestamente confirmado yendo a las escrituras para saber si lo que nosotros mismos decimos o lo que sí escuchamos está dentro de la palabra de Dios. Así que si algo le incomoda de lo que vaya a escuchar, le pido que vaya y confirme con la palabra de Dios para saber si lo que está escuchando es cierto o no es cierto. El misterio de la iniquidad. ¿Qué será esto el misterio de la iniquidad? Para este mensaje quiero usar prácticamente dos textos bases. Voy a usar dos textos bases. Voy a usar más textos, más de un solo texto. Cuando digo texto, estoy hablando de un versículo o capítulo de la palabra de Dios. Entonces, para este mensaje voy a utilizar el texto o la palabra de Dios en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y también voy a utilizar como texto base el libro del Evangelio de Mateo en el capítulo 7 también. Entonces vamos a usar estos dos textos y otros más para que tengamos en cuenta. En la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, vayamos por favor a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Está en la parte casi que posterior de las escrituras, ¿no? Para los nuevitos, entonces, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, dice así. Quiero empezar leyendo lo que aparece en el versículo 1 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, interesante ese iniciar del segundo capítulo, ¿no? Bueno, aquí
aquí valga la aclaración, las cartas de la palabra de Dios no traían ni capítulos ni versículos, ¿no? Para que tengamos eso en consideración. Originalmente ninguna de las cartas, ni de los libros, ni de los profetas, ningún libro en la palabra de Dios originalmente traía ni capítulos ni versículos. Fueron puestos allí para encontrar tal vez con facilidad algún pasaje que está en la palabra de Dios. Pero no hay ninguna división originalmente. Bueno, entonces en el capítulo 2, en el versículo 1, para que encontremos rápidamente allí, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando esta carta? Esta carta está hablando y hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viene el Señor Jesucristo por segunda vez? Sí, amén. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y vale la pena aclarar que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Eso dice el libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis. Entonces, el que va a venir por segunda vez es el todopoderoso, como dice la palabra de Dios. O sea, el que viene es el alfa y el omega, el principio y el fin. El gran yo soy. Ese es el que viene, ese es el que va a venir. Viene. Y lo estamos esperando. Nosotros los hijos de Dios estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a su venida, dice la segunda carta de los Tesalonicenses, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, porque va a haber el evento de su venida y nosotros vamos a reunirnos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es tu modo de pensar? Antiguamente, cuando predicamos acerca de este mensaje, me hacía esa pregunta y les hago esa pregunta para que usted mismo se la conteste. ¿Cuál es tu modo de pensar? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de Dios? ¿Qué es lo que tú piensas acerca del Señor Jesucristo, quien es Dios? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del mensaje de salvación? ¿Qué piensas de la palabra de Dios? ¿Qué piensas de la ley, de los profetas, de los salmos? ¿Qué piensas de los evangelios? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Ha cambiado tu pensamiento? ¿Has leído la palabra de Dios? Y cuando has leído la palabra de Dios, ¿esta ha cambiado tu pensamiento? Imposible que una persona que se diga hijo de Dios, su pensamiento no haya cambiado, o no esté cambiando, o no esté en el proceso de cambio. Es imposible. Es imposible que alguien diga que es hijo de Dios, que es un creyente en el Señor Jesucristo, que ha leído las Escrituras y que nada ha cambiado en su vida. Eso es imposible. Toda persona que se encuentra con la palabra de Dios, toda persona que se encuentra con el Señor Jesucristo, va a ser cambiada, va a ser transformada. Todos vamos a ser transformados. Todos tenemos una experiencia de cambio y de transformación en nuestras vidas. Si no es así, órale al Señor, pídale al Señor que cambie tu vida, que transforme tu vida, que haga de ti una nueva criatura. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar debe ser escritural. Nuestro modo de pensar debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro modo de pensar no debe ser de acuerdo a lo como piensa el mundo. Las respuestas que nosotros demos a las diferentes situaciones, a los diferentes momentos, a lo que sea que nos esté pasando a nosotros o a otras personas, o lo que está sucediendo en el mundo alrededor nuestro, debe estar sujeto siempre a lo que las Escrituras han dicho acerca de esto. Ese debe ser nuestro modo de pensar. Así que nuestro modo de pensar, pues básicamente viene a ser el modo de Dios, al modo de Dios. No es a nuestro modo,
es al modo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces nos dicen a nosotros, los predicadores o algún hermano, ¿usted qué piensa de determinado tema? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Bueno, el pensómetro mío ya cambió, ¿no? Ya no tengo lo que piensa este servidor, ya no existe eso. Cada vez que alguien me hace una pregunta, tengo que ser movido a buscar o a dar una respuesta en la palabra de Dios, porque ya no se trata de mí. Lo que yo piense no importa. Lo que yo piense, pues, es irrelevante. Lo único que tiene relevancia es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que ese debe ser nuestro modo de pensar. Dice, no os dejéis, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, versículo 3. Versículo 3. Nadie os engañe. Nadie os engañe. ¿Usted cree que es posible que a usted lo engañen? Cada uno de nosotros tal vez dirá, no, a mí nadie me engaña. A mí nadie me va a hacer caer o nadie me va a hacer tropezar. Usted no sabe con quién se está metiendo, dirá alguno. A mí nadie me engaña. Y cuando nos encontramos con la palabra de Dios, nos encontramos con la verdadera palabra de Dios, valga la redundancia, nos vamos a dar cuenta de que definitivamente hemos sido engañados en muchos aspectos de nuestra vida, en muchos aspectos y en muchas áreas, en lo que concierne al conocimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en lo que concierne a la palabra de Dios. Porque muchas cosas que nos habían enseñado o muchas cosas que nosotros creemos que son verdad no están en la palabra de Dios. No están. Muchas, no digo pocas, muchas. Así que cuando uno dice, no, a mí nadie me engaña, yo creo que tú y yo hemos sido engañados en muchas cosas, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la verdad está y que la verdad está por encima de cualquier engaño. Así que lo que me toca a mí ahora, cuando empiezo a escuchar la verdad de la palabra de Dios, es aceptarla, creerla y obedecerla. Nadie os engañe en ninguna manera. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos un momentito aquí a Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Veamos este pasaje que está aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículo 3 y 4. Y 5. Bueno, y sigue lista. Mateo capítulo 24, versículo 3. A ver, los espero un segundo. Mateo capítulo 24, versículos 3 en adelante. Vamos a leer aquí unos pasajes. Bueno, dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Grandes preguntas, ¿cierto? Grandes preguntas, grandes incógnitas que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Los discípulos se le acercaban porque ellos también tenían la misma inquietud. Nosotros también tenemos esas inquietudes. Eso no es ajeno a cada uno de nosotros. También tenemos la misma inquietud. ¿Cuándo será tu venida, Señor? ¿Y qué señal habrá? Dinos cuándo será. Una de las cosas que primero responde el Señor cuando le hacen esta pregunta, y que seguramente si tú le preguntaras al Señor Jesucristo en este momento, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo,
Seguramente que el Señor Jesucristo no tiene otra respuesta. La respuesta está aquí, está igualmente, sigue allí, la respuesta sigue. La respuesta no ha cambiado. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Engaño, engaño. Vuelve a repetirse la palabra engaño. Estamos leyendo la segunda carta a los tesalonicenses y dice en el capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Pero a ver, ¿cómo no vamos a ser engañados? ¿Cuál es la manera de evitar que tú, que yo, seamos engañados? Hay muchas mentiras alrededor nuestro. Prendemos nuestro televisor, prendemos nuestro radio, nos reunimos con más personas y escuchamos muchas cosas. ¿Qué de cierto hay de todo eso que escuchamos? Y cuando digo que de cierto, estoy diciendo qué de bíblico hay en todo eso que escuchamos también. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Qué señal habrá de su venida? El Señor dice, mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Yo sé que usted que me está escuchando ha sido engañado en muchas áreas, pero el Señor, por su misericordia, lo tiene aquí escuchando para que empiece a interrogarse, para que empiece a traer sus inquietudes, sus preguntas a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor Jesús, dice la palabra de Dios, no vendrá sin que antes no venga la apostasía. La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí vamos a encontrarnos con una palabrita en el griego. La palabrita es anomia, anomia. Hasta que no se presente el hombre, aquí lo que verdaderamente está escrito en el original griego de esta frase, de este versículo, es que la apostasía es la manifestación, está relacionada con la manifestación del hombre de pecado. No le estoy hablando de ningún anticristo. No le estoy hablando de ningún anticristo. Porque eso no está diciendo el pasaje. Yo sé que usted ya empieza a interrogarse con respecto a eso. Porque usted, o algunos de los que van a escuchar este mensaje, pensaban o aún piensan de que este pasaje de la segunda carta de los tesalonicenses está hablando tal vez de un personaje llamado, o al que el mundo llama el anticristo. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando del hombre de pecado. Estoy hablando, ¿cuál es ese hombre de pecado? La palabra de Dios dice más claramente en su original, en que fue escrita, que esa manifestación dice, es acerca del hombre que practica anomia. El hombre que practica anomia. ¿Qué es eso? El hombre de pecado. Pecado, anomia. ¿Qué es eso? La anomia, de acuerdo a cómo fue escrita esta palabra en el idioma griego, es una palabra que está compuesta por dos palabras, digámoslo así. Una que es la a, que significa sin, y la otra es nomia o nomos, que significa, en el sentido de la transliteración al griego, ley, ley. Entonces, es el hombre sin ley. El hombre sin ley. La apostasía está relacionada con el hombre que no tiene ley. El hombre que no tiene ley, el hombre que no quiere aceptar o que no quiere escuchar
o que no quiere entender que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay una ley para cada uno de nosotros, que existe la ley que dirige a cada ser humano o que tiene que dirigir o a la cual todo ser humano en este mundo debería estar sujeto. Pero ¿qué sucede en nuestros tiempos y qué sucede en nuestro mundo, en este mundo en que nosotros nos encontramos? Estamos inmersos en un mundo donde no hay ley. Y cuando le digo un mundo que no hay ley, le estoy hablando más específicamente de un mundo que rechaza o que ha rechazado la ley de Dios. Un mundo que ha rechazado la ley de Dios. A eso hace referencia este pasaje que está en la palabra de Dios, en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá quien el Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es básicamente la ausencia o el apartarse o el divorciarse de la palabra de Dios. Eso es la apostasía. De ahí viene la manifestación del hombre o de una humanidad de pecado, o de una humanidad o de un hombre, hablando a nivel general, a nivel mundial, de un hombre que no quiere aceptar la palabra de Dios, la ley de Dios. También llamado hijo de perdición. Eso sí dice la palabra de Dios. Aquí no está hablando de ningún anticristo. No está hablando de eso. De hecho, y más adelante ampliaremos un poquito más sobre esta enseñanza del anticristo. Creo que más adelante tendremos la oportunidad de hacerlo y nos vamos a dar cuenta de que es una palabra que solamente aparece en las cartas del apóstol Juan. Pero bueno, más adelante hablaremos un poco más sobre eso. Ahora, en el versículo 7 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio de la iniquidad? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y nuevamente aparece la palabra anomia, que es la palabra que se tradujo como iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cuál será este misterio de la iniquidad? Quiero que vayamos a el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo 7. Dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 13. Vamos a empezar este pasaje desde el versículo 13. Versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me voy hasta el versículo 13? Porque les decía, nosotros somos muy dados a leer la palabra de Dios por versículos y se nos olvida que hay un contexto, que hay unos pasajes que están antes y unos pasajes que están después. Vamos a leer los pasajes que están antes para ver a qué está haciendo referencia este pasaje al que quiero referirme en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7 dice así la palabra de nuestro Señor Jesús, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo es la puerta y el camino que lleva a la perdición? Ancho. Ancho y espacioso. Es un camino amplio, es un camino cómodo, es un camino de mucho gozo, tal vez, de mucha comodidad, tal vez. Es un camino ancho que permite que muchos vayan caminando por allí. Por eso ese camino es ancho. Y por eso nosotros a veces o en muchas ocasiones nos equivocamos pensando que donde están las multitudes, allí es donde está lo correcto o donde está la verdad. Nosotros pensamos que porque X o Y congregación o grupo religioso es numeroso, hay muchos, cientos, miles, tal vez millones de personas en alguna agrupación religiosa y nosotros pensamos que eso significa de que allí está la verdad. Nosotros erróneamente concluimos de esa manera y por eso somos tan fácilmente engañados. Les decía, el engaño. Somos fácilmente engañados. Tal vez usted ha pensado, usted que me escucha, ha pensado que en su agrupación, por causa de que allí se reúnen multitudes, entonces allí está la verdad de la palabra de Dios. Y es todo lo contrario a lo que dice las escrituras. Todo lo contrario. Yo les leía ahora hace un momento en el capítulo 24, de Mateo. Mateo capítulo 24. Les leí aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, de que el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque versículo 5, Mateo 24, 5, dice, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos en mi nombre, muchos vendrán en el nombre. Vea, es que no porque alguien, y aquí me estoy adelantando un poquito a lo de Mateo capítulo 7, no porque alguien esté hablando del Señor Jesucristo, no porque alguien hable del Señor Jesús, está trayendo una doctrina bíblica sana. No significa eso. Tengan mucho cuidado, porque muchos han usado a través del tiempo y aún siguen usando las escrituras y aún siguen usando el nombre del Señor Jesucristo con propósitos de engañar a las demás personas, con propósitos de engañar a multitudes. Así que no se deje creer que porque en alguna agrupación religiosa le dicen, Señor te bendiga, por esa razón, entonces allí te están predicando la verdad. Aún más, puede ir a un poco más profundo acerca de esto y decirle que no porque alguien le lea un pasaje de la palabra de Dios, le va a dar una enseñanza correcta y una enseñanza sana de ese pasaje. Tenga mucho cuidado con eso, tenga mucho cuidado. Recuerde que la palabra de Dios dice que Satanás tentó al Señor Jesucristo y lo tentó usando la palabra de Dios. Le quería poner traspiés usando la palabra de Dios. Así que tenga mucho cuidado cuando vaya a pensar de que solamente porque en su comunidad religiosa le dicen Dios o Señor, o dicen que el Señor Jesús es el Señor, o cosas como estas, o este tipo de lenguaje religioso, necesariamente allí se está diciendo la verdad. No implica eso. Tenga mucho cuidado. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos, aquí lo está diciendo el Señor, dice, vendrán muchos en mi nombre, muchos, no pocos, muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Muchos vendrán en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos, usted va a escuchar a muchos diciendo, yo vengo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo tal cosa, en el nombre de Jesús tal otra, en el nombre de Jesús sea sano, en el nombre de Jesús
salga fuera, demonio. En el nombre de Jesús yo declaro, yo decreto un milagro. En el nombre de Jesús. Y estos, la mayoría de las veces y la mayoría de las ocasiones, no son otra cosa que una agrupación de mentirosos, de engañadores. Versículo 6 les decía, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que tenga mucho cuidado, a muchos engañarán, a muchos engañarán. Y es curioso, les he dicho anteriormente, que el capítulo 24 usa la palabra muchos varias veces. Usa la palabra muchos en varias ocasiones. Aquí, por ejemplo, la está usando, pero no la está usando, el Señor no usa la palabra muchos necesariamente para algo que va a ser de beneficio para nosotros, sino para cosas y eventos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque por ahí viene el engaño. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, muchos vendrán diciendo, hablando del Señor Jesucristo, y a muchos engañarán. O sea que el engaño está allí, está latente. Muchos y muchos. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Quiero leerles otro pasaje que también hay en el versículo, en el capítulo 24. A ver si me lo encuentro por acá. Aquí, versículo 10, por ejemplo, dice, muchos tropezarán entonces. Vuelve y aparece la palabra muchos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, vuelve a aparecer la palabra otra vez muchos. Ojo a esto, dice, muchos falsos profetas, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, muchos, muchísimos. Muchos falsos predicadores, falsos profetas que se visten, que parecen, que lucen, que tienen atuendos y que usted los ve con una apariencia de piedad, como dice la palabra de Dios, tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Tienen apariencia de piedad, porque recuerden que Satanás, dice la palabra de Dios, se viste como ángel de luz. Satanás no se viste ni con cacho, ni con cola, ni es rojo, ni tiene trincho, ni tiene una cola con punta, ni tiene cachos. Nada de eso dice la palabra de Dios. Eso son fábulas, dice la palabra de Dios. Son fábulas. Y a las personas, al ser humano que es religioso, le encanta escuchar este tipo de fábulas. Satanás no tiene esa apariencia, eso no es bíblico, no está en ninguna parte de la palabra de Dios existe tal apariencia. Así que no se deje engañar, no se confunda creyendo de que Satanás le va a llegar de esta manera, y claro, si viene de esa manera, pues usted va a creer o va a entender que es Satanás, pero no le va a llegar de esa manera. La palabra de Dios dice que los discípulos del adversario se visten como ángel de luz. Se visten como ángel de luz. ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? Que si alguien se viste como ángel de luz, cuando usted lo vea, va a tener una apariencia bonita, va a tener una apariencia espiritual, una apariencia religiosa. Van a tener Biblia debajo del brazo. Van a traer Biblia debajo del brazo. Así viene un falso profeta. Viene con apariencia de piedad, viene con Biblia debajo del brazo. Pero cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que ellos dicen. Escuche y escudriñe muy bien lo que ellos dicen. Muy bien, a donde usted vaya, a donde usted esté congregándose, en el sitio que usted esté escuchando supuestamente la palabra de Dios, lleve las escrituras y confirme con la palabra de Dios que lo que le están predicando allí es la verdad. Porque hay un misterio, dice la palabra de Dios, se llama el misterio de la iniquidad.
el misterio de la anomia, y que muchos van a ser engañados, dice la palabra de Dios. Muchos, hay un engaño muy grande a través de este misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomia, el misterio de apartarse de las escrituras, de la palabra de Dios. Estamos en Mateo también, capítulo 7. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 7. Estamos en el versículo 13, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino de la perdición es amplio, el camino de la perdición está lleno de amigos. El camino de la perdición está lleno de amigos que lo van a llevar a la perdición. Muchos amigos. El camino ancho está lleno de amigos, se lo repito, a los que les gusta tener muchos amigos, aquellos que les gusta tener muchas redes sociales, que por aquí, que por allá, que Facebook, que Twitter, que Instagram, que, bueno, todas las que hay, no sé cuántas más habrá por ahí. Y andan buscando tener muchos amigos y tener muchos likes, muchos me gusta. Como escucho yo por ahí a veces a mis hijos, que no, que este me sigue, no, que ella me sigue, no, que yo lo sigo, no, que... ¿A quién sigues tú? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Tú sigues a un ser humano? A ver qué está diciendo el ser humano para tú copiarlo, para hacer lo que esa persona, que es, como dicen también hoy en día, un influencer, o sea, una persona que tiene influencia, que está influyendo en ti, en tus pensamientos, en cómo actúas, en cómo te comportas, en qué es lo que debes comprar, o cómo te debes vestir, o cómo te debes hablar, o cómo debes actuar, o cómo debes pensar, o tantas cosas que hoy en día estos tales influencers traen a las personas. ¿A quién sigues tú? Un camino ancho que lleva a la perdición. Un camino ancho. Porque ancha, que lleva a la perdición. Y dice, versículo 13, y en este camino ancho, muchos son los que entran por esa puerta y que van por ese camino. Muchos. Sin querer, quizá tú puedes estar caminando en ese camino ancho que lleva a la perdición. Tal vez no te has dado cuenta, pero tal vez hoy, en este día, el Señor te está llamando y te está haciéndote preguntar por qué camino estás. ¿Cuál es tu camino? ¿En qué camino andas? Porque en el versículo 14, ahora el Señor me va a mostrar otro camino. Dice, versículo 14, ahora el Señor me muestra que hay una puerta estrecha, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A ver, hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino estrecho que lleva a la vida. Cuando hay un camino, hay un caminar. Hay una puerta y tú entras y hay un caminar. Tú vas caminando y solamente existen dos caminos. En la palabra de Dios no existen esto de que haya tres cosas. Usualmente o casi siempre el Señor muestra en la palabra de Dios que solamente hay dos posibilidades. O tú crees a la verdad o tú crees a la mentira. O tú andas en bendición o tú andas en maldición. O tú andas en un camino de vida o tú andas en un camino de muerte. O tú andas en un camino ancho o tú andas en un camino angosto. No hay tal cosa como una tercera probabilidad o posibilidad, no. Así que viene la pregunta, ¿en qué camino estoy? ¿En qué camino estoy? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es mi camino? ¿Dónde estoy caminando? Pregúntate, hazte esa pregunta. Piensa por un momento, si tu caminar es un caminar que te está llevando a la salvación
o tu caminar es un caminar que te está llevando a la perdición. ¿Hacia dónde va tu camino? Versículo 14, ¿no? Dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A ver, el camino angosto es un camino incómodo, es un camino estrecho. ¿Cuántos han andado por caminos estrechos? ¿Cuántos han tenido que ir por allí a caminar por caminos estrechos y se han dado cuenta de que es un camino un poco más incómodo, que tengo que tener cierta incomodidad en cómo me muevo? Porque ese es el camino. No es un camino de comodidad. Ese es el camino del Hijo de Dios. Ese es el camino. Pero vale la pena. Recuerde que vale la pena. Vale la pena. Lleva a la salvación, lleva a la vida. Versículo 15. Guardaos, y aquí por eso quería irme un poco antes, porque nosotros usualmente leemos en el capítulo 7 acerca de este tema del misterio de la iniquidad, o el misterio de la anomía, o también se dice en teología, se dice antinomía, creo que es antinomianismo, se dice. El antinomianismo, se le conoce de esta manera. Si usted quiere buscar un poquito acerca de qué es el antinomianismo, está relacionado con la anomía, el antinomianismo. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas. Guárdense. ¿Por qué? Porque los falsos profetas te van a llevar a una salvación falsa. Te van a llevar a un engaño. Y tú vas a creer que estás caminando por un camino de salvación. Y te vas a dar cuenta, tal vez muy tarde, espero que no, que es un camino que lleva a la muerte. Guardaos de los falsos profetas. Pero ¿cómo me doy cuenta, pastor, cómo me doy cuenta de que es un falso profeta? Bueno, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Porque es que la fe, la emuná, la fe, el conocimiento de la palabra de Dios no viene de dormir. La palabra de Dios no dice, la fe viene del dormir. O no dice la palabra de Dios, la fe viene de visitar una comunidad. No dice eso. La fe viene, ¿por dónde? Por el oír. Y el oír y la capacidad de oír y de entender, ojo a esto que estoy diciendo, viene por la palabra de Dios. La capacidad de oír la da la palabra de Dios. Ojo a este entendimiento. La fe, el entendimiento, el conocimiento de Dios viene por el oír. Y el oír viene la capacidad de escuchar y de oír al Señor. Y la palabra de Dios viene porque la palabra de Dios me da esa capacidad. Así que yo tengo que necesariamente ir a la palabra de Dios. Necesariamente. No sé si usted ha hecho, yo frecuentemente hago este ejercicio. Yo me siento y escucho determinado predicador y presto atención pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que abra mi entendimiento y me siento a escuchar a ver qué dice ese Señor o en el peor de los casos, y con todo respeto a las damas que me escuchan, a esa señora profetisa o pastora, que no existen pastoras en la palabra de Dios, no existen profetas, mujeres profetizas en la palabra de Dios. Todo esto es una distorsión y es un engaño. Por favor, confirme todo esto que le estoy diciendo con la palabra de Dios. Entonces yo me siento a escuchar a alguna persona que va a predicar o que va a hablar algo, o que él dice que va a hablar algo de la palabra de Dios, y le pido a mi Señor Jesucristo que abra mi entendimiento para saber si lo que le está diciendo es verdad. Y
el Espíritu de Dios nos da convicción, dice la palabra de Dios. Yo empiezo a escuchar y a ver y decir, no, esto no puede ser. Voy a buscar en la palabra de Dios. Y efectivamente buscamos en la palabra de Dios y no es como esa persona está diciendo. Guardaos de los falsos profetas, porque los profetas falsos te van a llevar a la perdición. Te van a llevar a la perdición. Quizá ellos hablen muy bonito, quizá tengan mucha palabra rebuscada, mucha palabra de filosofía, mucha palabra de teología, tengan unas palabras exquisitas, unas palabras muy rebuscadas, pero tengan mucho cuidado. No por eso una persona le está predicando la verdad. Tengan mucho cuidado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Le repito, los falsos profetas no vienen con cara de malos, vienen con la cara de bonachón que ni usted se va a imaginar. Vienen con la mejor cara de bonachón, de aquellos que no rompen un plato. Y usted los va a ver que no, que parece, de Dios, un querubín. Parecen estos personajes. Dice, no puede ser. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Hay un misterio que se llama misterio de la iniquidad. Tengan mucho cuidado. Ya está en acción, dijo el Señor. Ya está en acción. Desde la época del apóstol Pablo se está hablando de este misterio del engaño, de la iniquidad, de la anomía o de la anomia o anomía. Es una palabra griega. Anomía sin la ley de Dios. Sin la ley de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos, perdón. El árbol malo da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. ¿Dónde voy? Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. A veces los hermanos, yo los escucho preguntando, vea, pero es que yo veo que eso es malos frutos y malos frutos y malos frutos. Bueno, pues no es una persona que haya sido transformada. El Señor dice, pues no, tiene que dar buenos frutos. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que una persona que se dice hijo de Dios dar frutos de que verdaderamente ha habido un cambio en su vida. Si alguien se dice hijo de Dios y no tiene frutos o no muestra a través de su vida que ha habido una transformación, pues el tal es un mentiroso. Si es una persona que sigue siendo una vieja criatura y que en su vida no existe el frutos de arrepentimiento, o que no demuestra que el Señor Jesucristo ha transformado y ha cambiado su vida, pues esa persona muy seguramente está autoengañada. Muy seguramente, y hay muchas personas, y para allá vamos, que están siendo o que son autoengañadas y que a mí no se autoengañan. Porque están creyendo una mentira, están creyendo un engaño, porque no escudriñan la palabra de Dios. Entonces las personas son siendo engañadas. Versículo 18, ¿no? No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ojo a esto no es palabra mía. El Señor dice, todo árbol que no dé buen fruto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No importa
si esa persona a la que está haciendo referencia la palabra de Dios es una persona que asiste a alguna comunidad religiosa. No importa. La salvación de una persona no tiene que ver con a dónde asista, primero que todo. Con cuántos días a la semana asista. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con cuán religioso es la persona. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los frutos, con la transformación, con el nuevo nacimiento. Versículo 19, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora el Señor me está diciendo que yo puedo conocer quién quién es un engañador. El Señor me dice, usted, Luis, puede conocer quién es un engañador. Por sus frutos los conocerás. Para este caso de los falsos profetas, por ejemplo, por lo que predican, perdón, los conoceréis. Por lo que predican, los conoceréis. ¿Cuánto nos hemos dado cuenta de que estos personajes falsos que están en nuestros tiempos, ellos predican basándose como en tres premisas importantes para ellos, ¿no? Y para el engaño. Hay como tres premisas allí, como tres importantes tópicos o importantes temas, ¿no? A tratar para el engaño. Hay tres. Ya les voy a mostrar cuáles son estos tres. Ya les voy a leer cuáles son. Versículo 21, ¿no? No todo lo que me dices, a ver, aquí ya entramos más en materia. ¿Por qué leí desde arriba? Porque vea que todo está en el contexto. Todo está en el contexto. Usualmente cuando tú lees la palabra de Dios te vas a encontrar con un título allá arriba y a partir del versículo 21 como que si fuera otro tema, y no es así. Es el mismo tema, es el mismo contexto. Está hablando de la misma, de falsos profetas, de camino ancho, de camino angosto, de un engaño, de que muchos seguirán todos estos mentirosos, de que muchos van a creer todo este engaño. De eso está hablando el pasaje. Ese es el misterio de la iniquidad, de que está hablando allí el pasaje, el misterio de la anomía o el misterio de alejarse de la ley de Dios. Para ir más específico, el misterio de alejarse de la ley de Dios, que es la apostasía. La apostasía es el alejarse de la palabra de Dios, es el alejarse de la ley de Dios. Esa es la apostasía, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Apostasía es alejarse de la ley de Dios, alejarse de la palabra de Dios. Versículo 21. Versículo 21 dice, no todo, y vuelvo y les digo, por eso es muy probable de que alguno de ustedes estén en este engaño, en el engaño de creer que porque en su comunidad se dice o le dicen al Señor, Señor, ya pues estamos en un camino correcto de salvación. Le quiero hacer esa pregunta a usted. ¿Es usted salvo de acuerdo a la Escritura o es usted salvo de acuerdo a su sentimiento? La salvación que usted dice tener, ¿es una salvación bíblica? ¿Es una salvación escritural? ¿O es una salvación que usted cree y usted es honesto en su creer? ¿Usted cree honestamente de que es salvo,
Pero usted es salvo escrituralmente. Escrituralmente, usted podría afirmar, de acuerdo a las escrituras, que usted es salvo, o sencillamente lo afirma porque así se lo han enseñado en su comunidad, o porque usted pues lo cree. Sí, yo soy salvo, sí, yo. En este versículo 21, el Señor va a empezar a revelar algo inmensamente grande, gigantísimo, en donde están metidas muchas personas religiosas en este mundo, en este misterio del engaño, de la iniquidad, de la anomía. Muchas personas alrededor del mundo están inmersas y están en este grupo de personas que se creen salvas. Y el Señor dice aquí, vea lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. No porque usted le diga al Señor Jesucristo, Señor, Señor, se lo digo en otras palabras. No porque usted le diga al Señor Jesucristo, Señor, Señor. Porque cuando usted se da cuenta, diferentes agrupaciones religiosas le dicen al Señor Jesucristo, Señor, Señor. Y en diferentes agrupaciones religiosas le dicen, Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Señor, por favor. Señor, en diferentes agrupaciones religiosas. Pastor. Mi hermano, ¿con quién hablo? Señor lo bendiga. Con el pastor Luis Abarrota Furroso. Pastor, Señor Jesús lo bendiga. Es Cruz de Alvarado, Tolima. Señor lo bendiga, pastor. Es que para interrumpirlo, mi pastor. Es que yo quería, usted dijo algo muy, muy importante. Quería compartir porque a veces tenemos pensamientos muy erróneos con base en lo que es el sacrificio en la cruz con respecto a la salvación. Yo le predicaba y he intentado con una persona hacerle ver por medio de las escrituras, obviamente pues el que sabemos que no voy a ser yo, sino el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo que da el convencimiento, pero uno sigue predicando porque el Señor lo envía a uno. Esta persona me responde esto, porque yo le dije que pues que iba a seguir orando y dice, sigue orando y también revísate porque eres el único salvo y tu grupo de seguidores y todos los que han recibido al Señor por medio de la salvación en la cruz están todos perdidos porque no piensan como tú. Así se refleja esa conversación, me dice. Entonces, pastor, como podemos ver, lo que decía el pastor al comienzo, muchos dirán, no, es que yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en el sacrificio de la cruz, pero no creen que Él es el verdadero Dios. Amén. Entonces es ahí donde también la salvación, una cantidad de cosas se ponen como tela de juicio, porque de qué salvación me está hablando esta persona si no quiere aceptar que el Señor Jesús es el único y verdadero Dios. Amén. Que el Señor Jesús es el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, que Él creó el universo, Él creó el mundo, me creó a mí, me creó a usted. Entonces, muchos piensan que por, digamos, el accionar de seguir, por ejemplo, una Semana Santa o de seguir o haber medio entendido el mensaje de la salvación por medio del sacrificio en la cruz, me basta para ser salvo. Y esto es lo que quería compartir con el pastor. Qué pena interrumpirlo. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Entonces, lo más importante es confesar que el Señor Jesús. Amén. Ya tocó ese pasaje que su merced está hablando ahorita. Cumplir sus mandamientos. Amén. Entonces, Señor. Quería compartir ese mensaje que me envió esta persona. Un abrazo, pastor, que pena interrumpirlo. Tranquilo, pastor. Muchísimas gracias por compartirnos ese mensaje. Sí, definitivamente, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, como dice el Señor Jesucristo, en el versículo, leamos Lucas capítulo 6, versículos 46 y 47 para afirmar aún más lo que dice aquí el pastor Luis Eduardo. Lucas 6, 46, 47, mire. Lucas 6,
46, 47. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 47. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Muchos le dicen Señor, Señor. Sí, Jesús es mi Señor. Y cantan cosas, y cantan canciones. Discúlpeme la manera en cómo me expreso de lo que cantan. Porque cantan canciones por ahí, pero no creen lo que cantan. No creen, ni aún eso creen, no creen. Usualmente cantan una cantidad de supuestamente canciones y alabanzas al Señor, donde sí, Señor, tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Creador, Señor Jesús, y cantan y se alegran, y porque esto les llama mucho la atención y son movidos en la parte emocional, y hasta lágrimas tienen algunos por ahí, sacan lágrimas y toda esa cosa. Pero cuando usted lo confronta y le dice, bueno, tú cantaste que el Señor Jesús es Dios Todopoderoso y que es el Señor y el Creador, ¿tú crees que Él es el Creador del universo? ¿Tú crees que Él es el Dios Todopoderoso y que no hay nadie más? Y entonces se van para atrás y ya no creen y no aceptan estas verdades bíblicas de la palabra de Dios. No las aceptan. Por eso les quiero leer este pasaje que dice, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Porque están llenos de mentiras, están llenos de engaños, están llenos de tradiciones, están llenos de iniquidad, de anomía, como dice la palabra de Dios. Están llenos de iniquidad. Tienen religión y son muy religiosos. Son muy religiosos, pero a la hora de aceptar las verdades de la palabra de Dios, se van más por la tradición religiosa que su doctrina y que su congregación les ha enseñado. A la hora de la verdad, no se van con la palabra de Dios. Se van con la mentira, se van con el engaño, porque muchos creen ese engaño. Porque muchas comunidades de hoy en día creen en todas esas doctrinas mentirosas. Váyanse a los diferentes mensajes que tenemos en nuestra comunidad para que vayan entendiendo a qué doctrina nos estamos refiriendo. Muchas doctrinas mentirosas que las comunidades que dicen tener al Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador practican muchas doctrinas mentirosas. Entonces el Señor Jesucristo por eso hace esa pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no crees lo que el Señor dice en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están llenos de engaño. Dice, estamos leyendo el versículo 21, ¿cierto? Versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí cada uno confróntese con esto que está diciendo el Señor. Cada uno confróntese con esto que dice la palabra de Dios. En otras palabras, no basta decir Señor, Señor. No es suficiente con que usted diga que Jesús es el Señor. No basta y no es suficiente, y espero estar siendo muy claro y muy directo en esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchos se han dejado confundir, o nos habíamos dejado confundir, me incluyo, que en nuestra confusión, y yo hago parte de aquellos confundidos por la falta de entendimiento, o porque me dejaba llevar o me he dejado llevar por lo que otros han dicho, por doctrinas de hombres, por no escudriñar las escrituras, por no profundizar en la palabra de Dios para verdaderamente entender lo que el Señor dice. Entonces, por ejemplo, encontramos pasajes como Romanos capítulo 10 y versículo 9, que dice, si confesares con tu boca, sí ve, pastor, ahí dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, pues yo soy salvo. Interesante, ¿no? Muy interesante este pasaje. Muy interesante,
cuando confronto este pasaje y lo pongo frente a Mateo, por ejemplo, 7:21, en donde el Señor me está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero yo me encuentro con Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues que nos falta escudriñar más. Lo que pasa no es que la escritura sea confusa, ni que las escrituras estén incompletas, ni que las escrituras sean difíciles de entender. No, lo que nos falta es a nosotros. La escritura es perfecta. Los imperfectos somos nosotros y que en muchas ocasiones somos perezosos, flojos para escudriñar la palabra de Dios. No nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Mire, la palabra confesar, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, palabra confesar, si confesares con tu boca, ojo a esto, que Jesús es el Señor. Ah, claro, no, si yo digo Jesús es el Señor, pues yo soy salvo. Algunos lo han interpretado de esa manera. Y es más, algunos se han inventado ese tipo de oraciones que llaman en las comunidades la oración del pecador o la oración de fe. Entonces, hermano, hágase esta oración de fe y ya usted es salvo, ya todos salvos. Hágase una oración de fe. Y ahí andábamos nosotros creyendo este tipo de mentiras y este tipo de engaños que la mayoría de las comunidades de hoy en día predican. Entonces, no, pues hagamos la oración de fe. ¿Cuántos vinieron hoy aquí a la comunidad? Pues hagamos una oración, repita conmigo. Entonces, está usted aprendiéndose tratando de memorizar una oración para que los demás la repitan y que supuestamente al finalizar que los demás repiten la oración, entonces usted tiene en su comunidad un nuevo grupo de personas salvas. ¿Cuán engañados estamos si creemos de esa manera? Muy engañados. Muy engañados. Recuerde que acabamos de leer que hay un caminar. No dice que serán salvos los que digan una oración. No dice nada de eso. No dice nada de eso. La palabra de Dios no dice el que haga la oración de fe será salvo. En ninguna parte dice eso. Dice que hay un caminar y que hay un camino angosto que lleva a la salvación. Entonces yo tengo que caminar. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Amén, pastor. Pastor, también debemos de entender por medio de las escrituras que el Señor Jesús es el único Dios que hay y es justo. Y si nosotros le pedimos al Señor, sabiendo que Él es justo y que Él es un Dios que todo lo hizo, entonces debemos de saber que así como nosotros le pedimos a Él, también tenemos que cumplir sus leyes y sus mandamientos. Amén. Porque no podemos decirle Amén. Al Señor Jesús, Señor, muchas veces uno lo ve en la gente, ¿no? Ay, Señor, que este viaje no sé qué, o que se haga esto, o que se haga la otro, pero cuando salgo a mentir, salgo a desear, entonces el Señor Amén. También nos enseña, ¿no? Que hay que cumplir sus leyes y sus mandamientos para poder saber que Él es el único Señor que hay, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Amén, así es, mi hermana. Así es. Y aún más delicado todavía, mi hermana, es que esto va más allá y es mucho más profundo también. Claro, en los momentos difíciles, entonces sí, el Señor, por favor, oremos por ese, oren por mí, oren por allá. Y bueno, nuestra oración, ¿hacia dónde debería estar enfocada? ¿Hacia la sanidad del cuerpo o hacia la salvación o la sanidad del alma? Hacia allá debería estar enfocada, hacia la sanidad del alma. Eso es lo verdaderamente importante. De nada sirve que una persona se sane de X o de Y enfermedad, si, como dice mi hermana Victoria, siguen en lo mismo, siguen en la mentira, en el engaño, en la falsedad. De nada sirve, de nada sirve. ¿De qué sirve que una persona se sane de alguna enfermedad para seguir
en su vida de engaño y de mentira y de falsedad, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Yo me confronto personalmente en muchas ocasiones con todo este movimiento a veces de creer que puedo usar al Señor Jesucristo como como decimos a veces nosotros, como un Dios bombero ahí que me apaga mi fuego y me quita mi problema temporal, y yo ya tuve lo que yo quería tener y ya eso es suficiente, no necesito más. Y de pronto, pues como el Señor me sanó, pues yo quizá pues ya soy salvo porque el Señor me sanó. Pues el Señor es misericordioso y Él es grande en misericordia. Y Él hace llover para buenos y para malos, como dice la palabra de Dios. Pero eso no significa que una persona sea salva, que una persona se sane de alguna enfermedad. Y hacia allá debe estar enfocado nuestra oración, por ejemplo, hacia la sanidad espiritual de la persona. Finalmente, la persona se va a morir o va a vivir si el Señor determina que muera o que viva. A la final, el Señor es el que determina eso. El Señor es el que lo va a hacer o no lo va a hacer. Ese es el Señor. Pero nuestra mayor preocupación debería de ser por la sanidad espiritual, por la salvación de la persona. Ahora, hay muchos engañados, muchos, y eso es preocupante. Es muy preocupante de ver que hay muchos que confrontan la palabra. No nos confrontan a nosotros. A ver, no confrontan al pastor Luis Eduardo. No lo están confrontando a él. Ellos están confrontando la palabra de Dios. Cuando yo leo aquí la palabra de Dios y me encuentro con las verdades y a usted o a X o a Y persona no le parece lo que estamos leyendo, pues bueno, a la final usted no me está confrontando a mí. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero a la final lo que verdaderamente importa es que usted no le está creyendo al Señor. Y eso sí es lo importante. Que me crean a mí o no me crean a mí, eso no es importante. Que le crean al Señor Jesucristo, eso sí es importante. Ese sí lo lleva a la salvación o ese sí lo va a condenar. No yo. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es creyente en el Señor Jesucristo va al reino de Dios. No todo. Les estaba leyendo el pasaje sobre Romanos que dice que si confesares con tu boca. Mire, la palabra confesar, que es la palabra homologueo, como mejor se pronuncia, no sé, es una palabra en el griego. La palabra homologueo dice, y se traduce de esta manera correctamente, expresar una conclusión, dice, estar de acuerdo correctamente para decir lo mismo que otro, estar de acuerdo en asentir tanto absolutamente como un dativo de la persona. A ver, cuando yo digo que yo confieso, yo estoy de acuerdo en absolutamente. Y eso es lo que está diciendo esa palabra. Si usted confiesa con su boca, o sea, si usted está de acuerdo absolutamente en todo lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, se lo resumo de esa manera, será salvo. Eso es confesar, esa es la palabra homologeo. Si usted confiesa absolutamente que todo lo que dice la palabra de Dios del Señor Jesucristo es verdad, usted es salvo. No se trata sencillamente de decir, yo confieso que Dios es Dios, que es el Señor Jesús, y ya. No se trata de eso, no se trata de eso. Porque eso no se queda sino en una vana repetición, en una frase que usted se puede aprender y que pues todo el mundo se la aprende y todo el mundo va a entrar en un engaño, en el engaño de creer que es salvo. No es eso lo que significa esa palabra. Es asentir, es estar de acuerdo en absolutamente todo lo que dice la palabra del Señor. Yo confieso con mi boca todo lo que dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo y lo creo en mi corazón. Así que si usted no cree, por ejemplo, que el Señor Jesucristo es el único y Dios verdadero, el único
el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, pues usted está negando la palabra de Dios. Usted está negando la verdad de la palabra de Dios. Usted no está confesando que Jesús es el único Dios todopoderoso. Usted no lo está confesando. No sea mentiroso y no sea mentirosa. No lo está haciendo. Usted cree que el Señor Jesucristo tal vez es una segunda o una tercera persona. Como usted cree que el Señor Jesucristo es una segunda o tercera persona, pues usted está siendo engañado. Usted es un mentiroso, usted es un engañador y usted está siendo engañado. No es ni ninguna, el Señor Jesucristo no es ni segunda ni tercera persona de nadie. La palabra de Dios nunca dice por ningún lado, en ninguna parte de la palabra de Dios aparece que el Señor Jesucristo es la segunda persona o la tercera persona o es el segundo de nadie. No, Señor. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso. Eso sí dice la palabra de Dios. Eso sí dice. Eso es lo que dice a través de toda la Escritura y eso es lo que nosotros confesamos, lo que nosotros creemos. Por eso aquí en el versículo 21 de Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, claro, no todo, todas las comunidades, la mayoría de las comunidades hoy en día dicen Señor, Señor, pero no creen que el Señor Jesucristo es el único y suficiente y el todopoderoso. No lo creen, no lo creen. Creen que hay otro. Creen que hay otro por encima de Él y no entienden que Él es el único y suficiente y el gran yo soy y el todopoderoso. No lo entienden, no lo creen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Bueno, aquí yo no tengo tiempo ahora para traducirles este pasaje que dice que hace la voluntad de mí, de yo, Padre, en el cielo. Así está escrito en la palabra de Dios. Que hace la voluntad de yo, ego, yo, Padre, en el cielo. Así está escrito este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21. Que hace la voluntad de yo, Padre, en el cielo. Está diciendo el Señor Jesucristo. Búsquelo. No se quede con lo que le estoy diciendo. Váyase a una traducción de la palabra de Dios en el griego. Búsquelo y dése cuenta de que la palabra de Dios fue escrita correcta y que los mentirosos y los engañadores cambiaron las verdades de la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido y muchos falsos profetas que no quieren que usted y que yo seamos salvos. Mire, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día. Muchos. Y aquí viene algo que hace parte del misterio de la iniquidad, misterio de la anomía, misterio de la apostasía, de alejarse de la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, ojo a esto, muchos, no pocos, muchos, y espero que usted no haga parte de esos muchos. Muchos, porque muchas agrupaciones religiosas existen hoy en día que niegan al Señor. No se lo niegan a usted de frente, no le van a decir, nosotros negamos a Jesús. Por supuesto que no le van a decir eso. Por supuesto que no. Pídale al Señor Jesucristo que le dé el entendimiento, como dice la palabra de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación para que usted entienda a través de las Escrituras si allí hay o no hay un engaño donde usted se encuentra congregado. Porque puede estar usted haciendo parte de este grupo de personas engañadas que creen estar salvas. Pero mire lo que pasa con ellas. Muchos me dirán en aquel día, muchos dirán al Señor Jesucristo en el día del juicio, Señor, Señor. No, y aquí vienen las tres temas grandes realmente que nos dan mucha luz en nuestros tiempos, nos dan mucha luz en nuestros tiempos para entender si estamos congregados en grupos de mentirosos, de engañadores y de falsos profetas, porque los falsos profetas y engañadores de nuestros tiempos, esto no ha cambiado. Mire, la palabra de Dios muestra y nos quita el velo y nos deja ver, nos quita la ceguera y nos deja ver sobre qué
sobre qué áreas trabajan estos engañadores. Y ellos en muchas ocasiones trabajan sobre estas 3 áreas que les estaba diciendo hace un momento. ¿Cuáles son estas 3 áreas? Mire, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Área número 1, profetizamos en tu nombre. ¿Cuántas iglesias mentirosas de falsas profecías? ¿Cuántas de falsas profecías y de falsos profetas? De falsas profecías y falsos profetas, y como eso es moda y como a la gente le gusta mucho y la gente se ve atraída por estas cosas que les voy a nombrar, pues las personas van allí y se sienten agradable allí porque muchos van a seguir esas mentiras, esas disoluciones. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos profetas, muchos mentirosos, muchos engañadores, muchas falsas profecías. Y sin embargo, las personas siguen ahí, detrás de estos falsos, detrás de estos mentirosos, de estos engañadores. Yo le podría citar a muchos de estos, pero a muchos engañadores, falsos profetas, que han dicho una cantidad de cosas que nunca se han cumplido. Y cuando el profeta dice algo y no se cumple, el tal profeta es falso, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué las personas aún continúan allí? Señor, Señor, ¿dónde vamos? No profetizamos en tu nombre. Segundo tema, en tu nombre echamos fuera demonio. Oiga, ¿cuántas comunidades que tienen atraídos y tienen engañadas a las personas a través de esto, de atar demonios, la atadera y la desatadera de demonios, y este lo ata y el demonio se desata, y este tipo de cosas? ¿Y cuántas personas allí? ¿Cuántas personas que van detrás de estos brujos modernos disfrazados de religiosidad para que le saquen los demonios y las brujerías y todas estas cosas? Mentirosos, engañadores. Y aquí va la tercera, sobre las cuales también trabajan estos engañadores. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchos milagros. Falsas profecías, falsos profetas. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, atando y desatando, y toda esta cuestión de metafísica y de ocultismo disfrazado de religiosidad, ocultismo disfrazado de cristianismo falso, y de todo este engaño y de toda esta mentira que hay alrededor del cristianismo. Y en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, ¿no le han dicho a usted que vaya a una noche de milagros? Cuando usted le digan que vaya a una noche de milagros con un supuesto milagrero por allí, ese es un engañador, ese es un mentiroso. Es un engañador y es un mentiroso. Al Señor no se le puede programar un día de milagros. Eso es una mentira y es un engaño. No crean en esas mentiras. Ahora, ya para terminar, el versículo 23, para que entendamos, el versículo 23 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y entonces les declararé, aquí viene la declaración del Señor Jesucristo, a todos estos que estaban en iglesias, en comunidades, que le decían Señor, Señor, sí Señor, te amamos, Señor, tú eres Dios, pero el Señor les va a decir algo y nos va a decir si no estamos caminando sobre este camino angosto que lleva a la salvación. ¿Qué va a decir el Señor? Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. No dice que una vez los conoció y que de pronto, bueno, como que ya después como que ya no los quiso tratar más. No, dice, nunca los conocí. Apartaos de mí. Y aquí viene el misterio de la anomía. Hacedores, apartaos de mí, los que practican anomía. ¿Qué son los que practican anomía? Los que no quieren seguir la ley y la palabra de Dios. Los que no quieren seguir la ley.
sin nomos ley, los que no quieren seguir la ley de Dios. Apartados de mí, todos los que no quieren seguir la ley de Dios. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo, mis hermanos. Un abrazo para todos. Pastor, quiero leer las 2 de Tesalonicenses 2:11, donde el Señor Jesús dice: por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas cosas. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean en la mentira. Amén. Amén, mi hermana. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto no quisieron recibir la verdad. Así que todos esos que dicen, no, yo solo, sí, el Señor Jesús, la gracia, pero no tengo nada que ver con la ley, ni los profetas, ni nada de eso, por favor, no, nosotros solo la gracia. Apartados de mí los que no quieren saber nada de la ley de Dios. Eso dice la palabra de Dios. No es mi mensaje, eso es el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor. La gloria está para el Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi hermana Victoria.